Bien, comenzamos con la clase de anatomía 1 correspondiente a sistema cardiovascular, ¿sí? Aparato cardiovascular o sistema circulatorio. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que este sistema está compuesto por su órgano principal y central, que es el corazón, ¿sí? Y un sistema canalicular, ¿sí? De canales formado por arterias, capilares y venas. Este sistema es el encargado de transportar la sangre, los nutrientes, el oxígeno y las hormonas por todo el cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el corazón es un órgano hueco, es un órgano muscular y hueco formado en su interior por dos aurículas, ¿sí? Que son las cavidades superiores, ¿sí? Aurícula derecha y aurícula izquierda, y dos ventrículos, que son las cavidades inferiores, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Estas cavidades se comunican entre sí, las aurículas con sus respectivos ventrículos, y las vamos a estudiar más en detalle cuando veamos configuración interna del corazón, pero para empezar a comprender el tema es lo primero que tenemos que saber. Entonces, decimos que existen dos tipos de circulaciones, ¿sí? Tipos de circulación de la sangre. Una circulación mayor o sistémica y una menor o pulmonar. La mayor o sistémica va a ser la que va a llevar la sangre oxigenada desde el corazón a los tejidos y va también a regresar la sangre desoxigenada o carboxigenada al corazón. ¿Sí? Es todo el circuito que va a hacer la sangre desde que sale del corazón hacia los tejidos y desde que retorna al corazón desde los tejidos. Y la circulación menor o pulmonar es aquella que va a llevar la sangre carboxigenada, ¿sí? Pobre en oxígeno, a los pulmones para nuevamente oxigenarse, ¿sí? Y volver de esta forma al corazón como sangre arterial o sangre oxigenada. Es decir, la circulación mayor, vamos a ver que comienza en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Distribuye esta sangre arterial hacia los tejidos mediante la arteria aorta y luego regresa a la aurícula derecha por las venas cava superior e inferior. ¿Sí? Ese es el recorrido de la circulación mayor. En cambio, la circulación menor, vamos a decir que nace en el ventrículo derecho, ¿sí? Se dirige con sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones mediante las arterias pulmonares y luego regresa sangre arterial rica en oxígeno luego de haber hecho la hematosis o el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares a la aurícula izquierda, ¿sí? Y de esa manera termina la circulación menor y luego empezaría la circulación mayor nuevamente desde el ventrículo izquierdo. Bueno, entonces vamos a describir el corazón. Decimos que es un músculo hueco con función impelente y aspirante, es decir, que funciona como una bomba, que tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, que se ubica en una cavidad llamada mediastino, que pesa 270 gramos, mide 10 centímetros y que tiene forma de pirámide triangular y su base mira hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. ¿Sí? Es decir, que la base está mirando hacia allá. ¿Sí? Ya estamos viendo que en esa forma de pirámide tiene una base y un vértice. El vértice es este y la base, por supuesto, es esta, ¿no? Bien.
Respecto a los vasos sanguíneos, ¿sí? Lo primero que tenemos que diferenciar es las venas de las arterias. Vamos a decir que ambos tipos tienen tres capas túnicas, ¿sí? La capa íntima, la capa media y la capa adventicia. La capa íntima es un endotelio que recubre por dentro el vaso. La capa media contiene músculo liso y fibras elásticas. Y acá está la primera diferencia, que las arterias contienen mayor cantidad, ¿sí?, de músculo liso, por eso esta capa es más gruesa. Y por último, por fuera, una túnica adventicia, que es una capa externa de tejido conectivo. Y la otra diferencia que vamos a encontrar entre venas y arterias es que las venas poseen válvulas, ¿sí? Estas válvulas ayudan a las venas a poder llevar la sangre de regreso desde principalmente los miembros inferiores en contra de la gravedad hacia el corazón. Bien, y los capilares son vasos de menor calibre que llevan la sangre al interior de los tejidos y que unen las arterias y las venas. Entonces, para describir el corazón, primero tenemos que conocer qué es la caja torácica, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la caja torácica es esta formación osteocartilaginosa, porque está compuesta tanto por huesos como por cartílagos, ¿sí? Y que en su interior va a contener los pulmones, el corazón y los órganos del mediastino. Esta caja torácica tiene forma de cono de base inferior, ¿sí?, ligeramente aplanado de anterior a posterior. Y está compuesto por 12 vértebras dorsales, el esternón, las 12 costillas y los cartílagos costales. Fíjense cómo la costilla no articula directamente con el esternón, sino que lo hace a través de un cartílago costal. Entonces vamos a tener acá articulaciones entre las costillas y los cartílagos y entre el cartílago y el esternón. Esto es lo que permite el cartílago darle mayor flexibilidad, ¿sí?, a la zona que el tórax de alguna manera lo precisa por su función en la respiración, ¿sí?, que tiene que cambiar sus volúmenes. Bien, acá vemos otras imágenes del tórax con el esternón por delante, los cartílagos, las costillas y las vértebras dorsales por atrás. Bueno, y de estas costillas, ¿sí?, las vamos a clasificar en costillas verdaderas, falsas y flotantes. ¿Cuáles van a ser las diferencias entre cada una de ellas? Que las costillas verdaderas son las 7 primeras y articulan con su propio cartílago costal. A diferencia de las flotantes, ¿sí?, que están unidas por sus cartílagos y articulan mediante un cartílago en común, ¿sí?, es decir, a este nivel. Las costillas falsas, ¿sí?, no tienen su propio cartílago, sino que articulan mediante un cartílago en común. Y las flotantes directamente no articulan con el esternón, que son las últimas dos, ¿sí? Entonces tenemos las 7 primeras verdaderas, las 3 siguientes falsas y las costillas 11 y 12 son las costillas flotantes. Entonces, ya conociendo la estructura del esternón, del esternón y del tórax, podemos describir cuál va a ser la topografía de superficie del corazón, es decir, dónde lo vamos a ubicar nosotros al corazón desde la superficie topográficamente. Y para ello vamos a tomar 4 puntos de referencia. El primer punto va a estar ubicado en el segundo espacio intercostal derecho, a 1 centímetro del esternón. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio intercostal es el espacio que existe entre las costillas, es decir, entre costilla y costilla. Este sería el primer espacio intercostal, porque arriba tenemos la primera costilla y abajo la segunda.
y por ende este es el segundo espacio intercostal. ¿Sí? Ahí vamos a ubicar el primer punto para localizar topográficamente el corazón. El segundo lo vamos a encontrar en el segundo espacio intercostal también, acá el segundo espacio, del lado izquierdo, a 2 centímetros en este caso del esternón. El tercer punto, ubicado del lado derecho, a nivel del quinto cartílago costal, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, acá aproximadamente, ¿sí? Sobre el cartílago, en este caso, no en el espacio intercostal. Y el último punto, del lado izquierdo, va a estar en el quinto espacio intercostal, ¿sí? Por eso acá dijimos quinto cartílago y este quinto espacio, por ende es un poquito más abajo, ¿sí? Entonces, segundo espacio intercostal, quinto y quinto cartílago del lado derecho, ¿sí? A nivel de la línea medio esternal, ¿sí? Vamos a encontrar el choque de punta o el vértice del corazón. Bien, así sería en otra imagen aproximada lo que estábamos describiendo recién. Entonces, dijimos que el corazón está ubicado en el mediastino, ¿sí? ¿Qué es el mediastino? Bueno, es la región media del tórax que está limitada lateralmente por los pulmones, hacia atrás por la columna, hacia adelante por el esternón, hacia abajo por el diafragma y bueno, hacia arriba ya no tiene un límite exacto, pero es a nivel de la apertura superior del tórax. Y todo este espacio llamado mediastino a la vez se subdivide en un mediastino superior y un mediastino inferior, ¿sí? Y ese mediastino inferior a la vez se divide, para su estudio topográfico, en un mediastino anterior, medio y posterior, ¿sí? Y en ese caso es que decimos que el corazón está alojado en el mediastino medio. Acá abajo tenemos el diafragma, ¿sí? Con forma de cúpula, que sabemos que es el principal órgano, el principal músculo de la respiración. ¿Sí? Ahí les pinto para destacar cuál es el mediastino. Entonces decíamos que está justamente al medio, ¿sí? Por eso se llama así. Estaba limitado, dijimos, a cada lado por los pulmones, ¿sí? Abajo por el diafragma, atrás por la columna y adelante por el esternón. Bien, ¿cómo está constituido el corazón? ¿Sí? ¿Cuál es su constitución anatómica? Decimos que está formado por 3 capas, el endocardio, el miocardio y el pericardio. La primera es una capa que tapiza internamente el corazón y está formada por un epitelio plano simple. La segunda capa, la del medio, el miocardio, es el tejido muscular propiamente dicho. Y por fuera, la última capa es el pericardio, que a la vez está formado por 2 porciones, ¿sí? Distintas entre sí. Una es el pericardio seroso y otro el pericardio fibroso, ¿sí? Entonces acá tenemos el pericardio seroso. Vemos esas 2 capas del mismo color. Y va a haber una capa visceral y una capa parietal. La capa visceral hace relación a que está unida a la víscera, ¿sí? Al órgano, en este caso el corazón. Y la capa parietal que corresponde a la pared o a la otra estructura, ¿sí? Con la cual se está vinculando este órgano. Y entre ambas capas, bien, vamos con eso, entre ambas capas existe una cavidad, se forma una cavidad virtual que en sí en el ser vivo no se diferencia porque estas capas están muy íntimas entre sí,
pero en definitiva existe esa cavidad y es la cavidad pericárdica. En esta cavidad pericárdica va a contener un líquido pericárdico que tiene como función lubricar y reducir la fricción entre estas dos capas, ¿sí? Entre la serosa y entre la parietal y la visceral, durante los latidos del corazón. De esta manera facilita el deslizamiento dentro del saco pericárdico. Y también les iba a comentar que esta capa, la visceral, la que está pegada al órgano, también se la denomina epicardio. Bien, esta otra imagen por ahí se grafica un poco más cómo se ve el pericardio y vemos las distintas capas, tanto la visceral, la parietal, con la cavidad pericárdica. Y nuevamente acá en esta imagen vemos desde adentro a afuera, ¿sí? La capa interna, el pericardio, ¿sí? La capa interna, la capa media, el miocardio, que es la capa muscular propiamente dicha, y la capa externa, el pericardio, que dijimos que iba a estar formado por un pericardio seroso y un pericardio fibroso. Y entre el pericardio seroso dijimos que había una cavidad que es la cavidad pericárdica o el espacio pericárdico. Bueno, configuración externa del corazón. Es decir, vamos a estudiar el corazón por fuera. Al estudiar el corazón por fuera, decimos que presenta 4 caras, 3 bordes, una base y un vértice. Entonces, la cara anterior o external, ¿sí? Se denomina así porque es la que mira hacia el esternón. Y en esta cara, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver el surco coronario, ¿sí? Que atraviesa transversalmente el corazón y divide esta cara en un segmento auricular y un segmento ventricular, es decir, las aurículas por arriba y los ventrículos por abajo. Y también vamos a encontrar en esta cara el surco interventricular. Estos surcos vemos cómo sirven para alojar venas, arterias, ¿sí? Las arterias coronarias, las principales arterias y venas del corazón. Es decir, ese surco aloja estas estructuras. Y este surco interventricular divide a esta cara, ¿sí? En un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho, siendo de mayor predominio el ventrículo derecho, en este caso el que estamos viendo acá, predomina en esta cara, y en esta cara vemos menor parte del ventrículo izquierdo. La cara inferior o diafragmática tiene una configuración muy similar a la cara anterior, en la cual vamos a encontrar también al surco coronario posterior, ¿sí? O inferior, que va a dividir esta cara en un segmento auricular y un segmento ventricular, ¿sí? Igual que la cara anterior. Y también vamos a poseer un surco interventricular que va a dividir esta cara en un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. Predominando en esta cara, en esta vista, lo que vemos más es el ventrículo izquierdo, ¿sí? El que vemos menos es el ventrículo derecho. Acá se ve arriba del ventrículo derecho, vemos la aurícula derecha. Se me perdió el cursor. ¿Sí? La aurícula derecha con la entrada, la llegada de las venas cava superior e inferior. ¿Sí? Acá se ve la aorta, el callado de la aorta, bueno, los grandes vasos que vamos a estudiar en la clase siguiente, ¿sí? Las venas y las arterias pulmonares. Y las
dos caras restantes del corazón son la cara pulmonar derecha y pulmonar izquierda. En la cara pulmonar derecha, sí, vamos a decir que es convexa y que está representada por la aurícula derecha, ¿sí? Está en relación con el pulmón derecho. Y la cara izquierda, formada por el ventrículo y la aurícula izquierda, ¿sí? Y está en relación con el pulmón izquierdo. Y en cuanto a los bordes, ¿sí? Decimos que son tres. En realidad sí hay cuatro caras, debería haber cuatro bordes, pero uno de ellos no se identifica demasiado. Según los autores, hay distintas explicaciones sobre las caras o sobre los bordes del corazón. Los grafico acá, digamos, de alguna manera que no es literal, pero es más o menos para que se entienda. Y decimos que tenemos tres bordes, el derecho o inferior, ¿sí? Que separa la cara anterior del inferior. El izquierdo, que separa la cara izquierda del inferior. Y el superior, que separa la cara izquierda del anterior. Bien, entonces, el resto de la configuración externa es la base y el vértice, ¿sí? La base, decimos, habíamos dicho que mira hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, ¿sí? Es decir, en esta dirección. Y está formada o conformada por las caras posteriores de las aurículas, ¿sí? Acá tendríamos más o menos la aurícula izquierda, derecha e izquierda. Y en esta otra cara, en la cara inferior, ¿sí? O posterior, vemos la cara posterior de las aurículas, que son quienes de alguna manera forman la base del corazón. Y el vértice está conformado por la parte inferolateral del ventrículo izquierdo, ¿sí? Acá, ventrículo izquierdo, parte inferior y lateral, y se ubica en el quinto espacio intercostal izquierdo, ¿sí? Que lo vimos cuando vimos la topografía del corazón. Bueno, entonces eso fue todo de configuración externa del corazón. Ahora vamos a estudiar el corazón por dentro, ¿sí? Su configuración interna. ¿Y qué podemos decir? Que por dentro del corazón está formado por cavidades, ¿sí? Las cavidades que ya mencionamos, aurícula derecha y aurícula izquierda, y ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Estas cavidades están separadas por tabiques, ¿sí? Los tabiques del corazón. Entonces vamos a tener un tabique interventricular, ¿sí? Es decir, que está ubicado y que separa, digamos, está ubicado entre los dos ventrículos a quienes separa. El tabique interauricular, ¿sí? Interauricular, acá, interauricular, ¿sí? Ubicado entre ambas aurículas a quienes separa. Y el tabique auriculoventricular, ¿sí? Que como su nombre lo indica, va a estar separando las aurículas de los ventrículos, ¿sí? Y en este tabique es donde se alojan las válvulas auriculoventriculares que vamos a ver a continuación. Bien, ¿sí? Eso es lo que les mencionaba, que en este tabique se alojan la válvula tricúspide y la válvula mitral. Bien, entonces vamos a empezar a estudiar cada una de estas cavidades por separado. En este caso vemos la aurícula derecha, a donde llega a través de la vena cava inferior, ¿sí? Y de la vena cava superior, la sangre venosa, ¿sí? La sangre que regresa al corazón, ¿sí? Para luego volver a ser oxigenada. Entonces, esta aurícula derecha, la sangre pasa hacia el ventrículo derecho
Y este ventrículo derecho va a expulsar la sangre por las arterias pulmonares, ¿sí? Arteria pulmonar derecha e izquierda. Cada una de estas arterias llevan esta sangre hacia los pulmones para que sea oxigenada y vuelva a los pulmones mediante las venas pulmonares, ¿sí? Vemos acá las venas pulmonares superior e inferior izquierdas y de este lado la superior e inferior derecha, ¿sí? Son 4 venas pulmonares y 2 arterias pulmonares, con la característica de que a este nivel las venas y las arterias cumplen funciones opuestas, es decir, las arterias naturalmente llevan sangre arterial, es decir, sangre oxigenada hacia los tejidos. En este caso, fíjense cómo su nombre o su función está invertida, ya que las arterias pulmonares están llevando sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones, al revés. Y las venas pulmonares, que habitualmente transportan sangre carboxigenada, en este caso están trayendo sangre oxigenada, sangre arterial, digamos, al corazón, ¿sí? A la aurícula izquierda. Luego la sangre continúa hacia el ventrículo izquierdo, quien expulsará finalmente la sangre arterial oxigenada al resto del cuerpo mediante la arteria aorta. Bien, entonces, en la configuración interna del corazón empezamos por la aurícula derecha. La aurícula derecha tiene una forma de cubo con 6 caras, de las cuales las principales, las que queremos destacar, son la pared anterior, ¿sí? Que va a contener a la válvula tricúspide, que es la válvula aurículo-ventricular, ¿sí? Que comunica la aurícula con el ventrículo correspondiente, ¿sí? Entonces es pared anterior porque el corazón sabemos que está como acostado sobre el diafragma, por eso hay una cara inferior o diafragmática y una anterior o external. Entonces como que los ventrículos estarían más hacia adelante que la aurícula y no tanto más hacia abajo, como quizás en la imagen pareciera entenderse. Bien, y después tenemos la pared superior, que vamos a encontrar el orificio de la vena cava superior, y la pared inferior, donde vamos a encontrar el orificio de la vena cava inferior con la válvula de Eustaquio, ¿sí? Y bueno, eso principalmente, ¿sí? El orificio de la vena coronaria mayor con la válvula de Tevesio. Bien, la aurícula izquierda vamos a destacar principalmente en su pared anterior el orificio auriculoventricular con su respectiva válvula, la válvula mitral, ¿sí? Que es esa que está acá. Y en la pared posterior vamos a encontrar los orificios de la desembocadura de las 4 venas pulmonares, ¿sí? Que les mencioné recién, que eran 4 venas pulmonares que están volviendo hacia la aurícula. En cuanto al ventrículo derecho, decimos que tiene forma de pirámide triangular y en él vamos a encontrar el orificio aurículo-ventricular derecho, ¿sí? Con su válvula, la válvula tricúspide. Además, encontramos el orificio del tronco pulmonar con sus válvulas semilunares, ¿sí? Posee 3 válvulas semilunares. El tronco pulmonar que luego se va a dividir en arteria pulmonar derecha e izquierda. Y este ventrículo, así como el ventrículo izquierdo también, posee músculos papilares, que son estos que ven acá, que envían cuerdas tendinosas a las 3 válvulas, a las 3 valvas de la válvula, ¿sí? En este caso, la tricúspide y el ventrículo izquierdo vemos como también, ¿sí? Envía estas ¿sí? Cuerdas tendinosas a las 2 valvas que tiene la válvula mitral del ventrículo izquierdo, ¿sí?
que ahí lo vemos. Entonces, el ventrículo izquierdo decimos que tiene forma de cono, que se comunica con la aurícula izquierda mediante la válvula mitral, ¿sí? Y que además posee el orificio de la arteria aorta con sus 3 válvulas semilunares. Bien, acá vemos las válvulas entonces. La tricúspide, la mitral y las válvulas de la arteria aorta y del tronco pulmonar con sus 3 valvas cada una. Este es un esquema donde se grafica de fondo las dos aurículas y como separado o abierto en este caso ambas válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide. Vemos las formaciones que posee en este caso la aurícula derecha con el orificio de la vena cava superior arriba, vena cava inferior abajo y la aurícula izquierda con los orificios de las venas pulmonares. El sistema cardionector es un sistema que le permite al corazón que pueda contraerse independientemente de otra conexión nerviosa externa, extrínseca del corazón, ¿sí? Y son células miocárdicas especializadas que cumplen funciones de despolarización y conducción. ¿Sí? Las vemos ahí, son estas fibras que conectan y despolarizan las fibras miocárdicas especializadas, se ubicadas subendocárdicamente y se diferencian de las células miocárdicas generales. Es decir, el corazón tiene dos tipos de fibras musculares, unas unas fibras musculares comunes y unas fibras musculares miocárdicas, que son fibras especializadas por poseer este sistema cardionector. Este sistema cardionector está formado por nódulos, ¿sí? Distintos, y que son los que llevan de un lado al otro la contracción, ¿sí? Entonces, el nódulo sinoauricular es el que inicia la contracción muscular y luego se continúa mediante los nódulos auriculoventriculares, el fascículo auriculoventricular o fascículo o haz de His y los ramos subendocárdicos de Purkinje. En cuanto al ciclo cardíaco, ¿sí? El ciclo cardíaco está compuesto por una sístole y una diástole, ¿sí? Una contracción y una relajación. Entonces, durante la sístole, la contracción de los ventrículos, ¿sí? Expulsa la sangre hacia el cuerpo, por ende se van a abrir las válvulas sigmoideas, se van a cerrar las válvulas aurículos ventriculares y el flujo de la sangre va a ser de los ventrículos a la arteria aorta y pulmonar. Y la diástole va a ser el paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos, por ende se van a abrir las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas sigmoideas en este caso se cierran, ¿sí? Y producen el segundo ruido cardíaco, ¿sí? De los dos ruidos cardíacos que podemos ocultar, uno se produce en la sístole y otro en la diástole. Y durante la diástole, ¿sí? El flujo de la sangre va de las venas cavas y pulmonares a las aurículas y de allí a los ventrículos. Bien, en cuanto a la vascularización del corazón, decimos que las arterias coronarias son quienes van a irrigar el corazón. Y ambas nacen en la aorta superior próxima a su origen. Es decir, acá está naciendo la aorta, ¿sí? Está
gran arteria que nace del ventrículo izquierdo del corazón y apenas nace deja estos ramos, ¿sí? La arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que automáticamente van a traer sangre oxigenada al corazón, ¿sí? Van a oxigenar el corazón. Y las venas del corazón, que van a recoger los desechos y la sangre pobre de oxígeno del corazón mismo, ¿sí? Vamos a decir que hay distintos afluentes y todos van a desembocar en este seno, ¿sí? Denominado seno coronario, que luego llegará a la aurícula derecha y ahí va a terminar desembocando, ¿sí? Su sangre venosa. La inervación del corazón está dada por el sistema nervioso autónomo. Entonces, los nervios cardíacos del simpático, ¿sí? Mediante sus ganglios cervicales, y la inervación parasimpática va a estar dada por el nervio vago, ¿sí? El 10º par craneal. Esta doble inervación se va a unir entre sí formando anastomosis y van a formar entre ellos los plexos cardíacos. Estos plexos cardíacos van a ser el plexo preaórtico o anterior, el plexo retroaórtico posterior y el plexo subaórtico. En cuanto a los medios de fijación del corazón, el principal es la continuidad, el principal medio de fijación que lo sostiene y lo suspende y lo mantiene en su lugar al corazón es la continuidad que tiene el pericardio con los grandes vasos sanguíneos, es decir, con la vena cava superior, inferior, la arteria aorta, ¿sí? Que lo sujetan. Y además posee un sistema de ligamentos, que acá se ven todos de amarillo, y que para poder distinguirlos mejor los vamos a, en este caso, pintar de distintos colores. Por ejemplo, el ligamento esternopericárdico, ¿sí? Superior e inferior, va a unir el esternón con el pericardio, ¿sí? Vemos el superior y el inferior, ¿sí? Son ligamentos que lo sostienen. También tenemos un ligamento freno pericárdico que lo une al diafragma, ¿sí? Otra importantísima estructura del cuerpo y que de alguna manera es válido entender esto para entender la continuidad de tejidos que hay en el cuerpo y las relaciones que existen entre ellos. Y por último, ¿sí? Los ligamentos vértebro-pericárdicos, que como su nombre lo indica, están uniendo las vértebras, ¿sí? Vértebras torácicas al pericardio, ¿sí? Que también lo sostiene y lo suspende en su lugar. Bien, esto es todo entonces de la clase de aparato circulatorio, aparato cardiovascular 1.